Mientras el técnico revisaba la instalación eléctrica, yo solo escuchaba el sonido seco de sus herramientas golpeando el metal. No pensé en nada extraño, hasta que dejó de moverse por completo. Lo vi quedarse inmóvil, con la mirada clavada en un punto del ático, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro perdió todo el color. Con manos temblorosas, se quitó el casco y murmuró apenas con voz quebrada: «Señora, salga ya y no le diga nada a su hijo». Sentí un frío brutal recorrerme la espalda. Miré hacia el ático y en ese instante supe que algo muy grave se escondía en mi propia casa. Me llamo Doña Rosa, tengo 69 años y toda mi vida la he pasado en esta casa modesta de paredes color durazno, ubicada en una colonia tranquila de Guadalajara. Aquí crecieron mis hijos, aquí enterré a mi esposo y aquí pensé terminar mis días rodeada de recuerdos y un poco de paz. Pero nada en mis últimos meses había sido realmente pacífico, aunque yo me empeñaba en no verlo. Mi rutina hasta esa mañana era simple y repetitiva. Me despertaba a las 6, calentaba agua en la olla de barro. Para mi café, ese café de olla, que mi difunto marido tanto amaba y que todavía preparo igual, con canela piloncillo y un par de clavos de olor. El aroma llenaba la cocina como una caricia del pasado. Después, abría las cortinas para dejar pasar la luz suave del amanecer y observaba cómo el sol pintaba de dorado los muros de la casa. Sin embargo, desde hace unos meses algo me inquietaba. Las luces del pasillo parpadeaban por la noche. El refrigerador hacía un zumbido raro. Un olor a quemado, casi imperceptible, aparecía de vez en cuando cerca del ático. Pero yo, como siempre, minimizaba todo. Son cosas de casas viejas, me repetía. Mi único hijo que vivía conmigo, Javier, me decía lo mismo. Él se había separado de su esposa hacía un año y volvió a vivir conmigo un tiempo, según sus palabras. A sus 40 trabajaba como maestro de obra, un oficio duro que lo dejaba agotado. O al menos eso decía. La verdad es que llegaba cada vez más tarde, más flaco, más irritable, con ojeras profundas y un olor a cigarro, mezclado con algo que yo no lograba identificar. «Son tiempos difíciles, mamá», me dijo una noche mientras cenábamos frijoles y tortillas. «No preguntes mucho, ¿sí?». Esa frase se me quedó clavada como una espina. ¿Por qué no iba a preguntar? Era mi hijo. Pero cuando trataba de insistir, él cambiaba de tema o simplemente se levantaba de la mesa. Esa mañana, después de tomar mi café, noté que el foco de la cocina seguía parpadeando. Toqué el interruptor y al hacerlo sentí un pequeño chispazo. Di un brinco del susto. Ese tipo de cosas me ponían muy nerviosa, porque una vez, hace años, un vecino perdió su casa por un incendio eléctrico. Desde entonces, cualquier falla me hace temblar. «Javier, el foco sigue fallando», le dije cuando bajó medio dormido con el casco de trabajo en la mano. Él suspiró molesto. «Mamá, ya te dije que no llames a la compañía de electricidad. Ellos cobran carísimo y no sirven. Yo conozco a un técnico manual muy bueno. Llámale a él, yo ya le pasé tu número». Me sorprendió la insistencia. Javier siempre fue orgulloso de arreglar él mismo cualquier desperfecto. ¿Por qué esta vez no? Antes de que pudiera preguntar, ya se había ido cerrando la puerta con un golpe apresurado. Una hora después, llegó Manuel, el técnico, que Javier había recomendado. Era un hombre de unos 50 años, de manos gruesas y rostro amable, con un bigote bien recortado y una caja de herramientas que parecía tan vieja como él. «Buenos días, señora Rosa», me dijo con voz cálida. «Su hijo me comentó que hay fallas en la instalación. ¿Puedo pasar?». Asenté mientras limpiaba mis manos en el delantal. Algo en él
Me dio confianza inmediata como si fuera un viejo conocido. Primero revisó los enchufes, luego el tablero principal. Frunció el ceño varias veces, pero no dijo mucho. Después pidió subir al ático. Yo dudé. No me gustaba subir ahí desde que mi marido murió. Era el lugar donde guardábamos sus herramientas, sus libros, sus cosas. Un museo del dolor. «Es necesario, señora», me dijo con una expresión seria. «La falla viene de arriba». Le di las llaves del candado. Él subió, mientras yo me quedé abajo, escuchando los golpes metálicos, el ruido de cables moviéndose y sus pasos lentos sobre la madera vieja. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. «Señor Manuel», llamé desde abajo. Silencio. El corazón me empezó a golpear el pecho. Subí 2 escalones temblorosa, pero antes de llegar arriba, escuché un paso. Luego lo vi bajar. Y ahí fue, cuando lo noté, el color había desaparecido por completo de su rostro. Estaba pálido como el papel. Sus manos temblaban. Sus ojos evitaban los míos. «¿Pasó algo?», pregunté, sintiendo que se me apretaba la garganta. Él tragó saliva. «Señora, necesito que escuche con mucha atención. Y por favor, no le diga nada a su hijo». La frase cayó como un mazazo sobre mi espalda. Quise preguntar, quise exigir una explicación, pero él simplemente levantó una mano, como si quisiera detener mis palabras, y con la otra señaló hacia el ático donde yo casi nunca subía. «Hay algo ahí arriba», susurró, «algo muy serio. Y si usted fuera mi madre, yo le diría que tomara sus cosas y que saliera de esta casa, hoy mismo». Sentí que las piernas me fallaban. Miré hacia el ático. Una sombra cruzó entre las cajas. Un olor extraño llegó a mí como plástico quemado mezclado con algo químico. En ese momento, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Me quedé quieta unos segundos sin poder moverme. Las palabras del técnico seguían en mi cabeza rebotando como si estuvieran atrapadas en un cuarto cerrado. Si fuera mi madre, le diría que se fuera de inmediato y no le dijera nada a su hijo. ¿A Javier? ¿Por qué? ¿Qué podría tener que ver mi hijo con un problema eléctrico? La sola idea me parecía absurda, casi ofensiva. Y sin embargo, la expresión en el rostro del técnico, esa palidez, ese temblor, no mentían. «Explíqueme, por favor», logré decir finalmente. «¿Qué fue lo que vio?» Manuel respiró hondo. Miró hacia el ático y luego hacia mí, como si buscara la forma menos dolorosa de darme la noticia. «Señora Rosa, hay cables allá arriba que no deberían existir. Cables nuevos, instalados hace poco, pero mal conectados. Muy mal conectados. No es trabajo de un profesional. Es algo hecho rápido, pero con un propósito muy específico». «¿Cuál propósito?», pregunté, aunque una parte de mí ya intuía que no quería saber la respuesta. Manuel bajó la voz. «Provocar un incendio». Sentí que el aire desaparecía de mi pecho. Me apoyé contra la pared. El pasillo pareció inclinarse un poco. «Eso no puede ser», dije casi en un susurro. «Tiene que haber otra explicación. Quizás Javier intentó arreglar algo. Él siempre mete mano en todo». «No, señora». Manuel negó con la cabeza, con una seguridad que me heló la sangre. «Esto no parece un arreglo improvisado. Es una estructura. Alguien colocó un timer, un temporizador, conectado a un circuito de sobrecarga. A cierta hora del día, esto explotaría en chispas. Y si usted estuviera durmiendo». No terminó la frase, no hizo falta. Mis rodillas flaquearon. Manuel me sostuvo del brazo suavemente para que no cayera. «Pero, ¿quién haría algo así?», pregunté con la voz rota. Manuel me observó un momento antes de responder.
Por eso le dije que no le dijera nada a su hijo, porque alguien que conoce esta casa, alguien que tiene acceso al ático y a su rutina, alguien que sabe a qué hora duerme, a qué hora se despierta, tuvo que haber hecho esto. No un extraño, no un ladrón, alguien de adentro. Qué injusta me pareció esa frase en ese momento, qué cruel, porque la única persona de adentro era Javier. Tragué saliva tratando de aferrarme a cualquier explicación alternativa. ¿Y si fue alguien más? Insistí. Algún trabajador de la obra de hace unos meses. ¿Recuerda? Javier hizo reparar el techo, entraron varios albañiles. Manuel negó con firmeza. El daño es reciente, señora. De hace semanas, no meses. Las conexiones están limpias, recién peladas sin polvo. Y además, hizo una pausa, como midiendo sus palabras. Quien lo hizo sabía exactamente dónde están los puntos débiles de la casa. Un desconocido no habría sabido que esa viga está reseca, ni que ese cable viejo corre directo a su habitación. Mi piel se erizó por completo. El ático, ese lugar que yo siempre evitaba porque me traía demasiados recuerdos, ahora se había convertido en un monstruo silencioso que respiraba sobre mi cabeza. «Acompáñeme, por favor», dijo Manuel de pronto. «No quiero que se quede con dudas. Es mejor que lo vea con sus propios ojos». Quise decirle que no, que yo no tenía por qué ver nada, que prefería seguir viviendo en la ignorancia antes que enfrentar la posibilidad de que algo tan oscuro estuviera ocurriendo en mi hogar. Pero mis piernas comenzaron a moverse solas. Subimos las escaleras estrechas hacia el ático. Cada peldaño crujía como si se quejara. Cuando Manuel abrió la puerta, una ráfaga de polvo y aire viejo nos envolvió. El ático era exactamente como lo recordaba: cajas de Navidad, maletas antiguas, un baúl con cartas de mi esposo, una silla que había sido de mi suegra. Y al fondo, donde casi no entraba luz, una maraña de cables brillando tenuemente bajo la linterna de Manuel. «Mire», señaló, «este cable viene directo del tablero principal. Está pelado a propósito». Aquí indicó otra zona. Colocaron un empalme falso. Y aquí, apuntó al fondo, está el temporizador. Me acerqué con cautela. Allí, pegado a una viga seca, había un aparato negro con números rojos parpadeando lentamente como una cuenta regresiva silenciosa. ¿Se activa solo?, pregunté temblando. Sí, y por lo que veo, está programado. ¿Programado para qué? Para sobrecargar el sistema a cierta hora en la madrugada, dijo Manuel con voz grave. Cuando usted está dormida, cuando el calor sube y la madera está más reseca. Si algo prende fuego aquí arriba, baja en segundos. Una imagen cruzó por mi mente, yo dormida, sin saber que una chispa en el ático estaba a punto de devorar mi casa entera. Y tal vez mi vida. «No puede ser», murmuré de nuevo. Manuel apagó la linterna y me miró directo a los ojos. «Señora Rosa, esto no es casual, esto no es un error, esto no es una falla, esto es una trampa muy peligrosa». Mis labios temblaron. «Pero Javier nunca haría algo así. Es mi hijo, mi único hijo. Yo lo conozco». Manuel volvió a bajar la mirada. Esa reacción me dolió más que si me hubiera gritado. «A veces, señora, uno cree conocer a la gente que ama», dijo con voz suave. «Pero los problemas, las deudas, la desesperación, cambian a las personas. Usted no me debe creer a mí. Créale a lo que vio». No respondí. No podía. El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el murmullo lejano de los autos en la calle y el crujir del techo sobre nuestras cabezas. Finalmente Manuel volvió a hablar. «Tengo una recomendación y sé que no será fácil de escuchar,
salga de esta casa hoy mismo. Empaque lo esencial y no diga nada. ¿A dónde voy a ir?, pregunté casi llorando. A un hotel, a casa de alguna amiga, donde sea, pero lejos de aquí. Déjeme revisar más cosas, tomar fotos, investigar bien. Y sobre todo, no le diga a su hijo que yo encontré esto. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. No sabía si lloraba de miedo, de vergüenza, de incredulidad o de un presentimiento terrible que empezaba a tomar forma en mi pecho. Porque muy en el fondo, aunque me negara a aceptarlo, una parte de mí sabía que aquel hombre no estaba mintiendo y que algo oscuro, algo imposible, algo que nunca imaginé estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Bajé del ático, con las piernas temblorosas, como si cada escalón estuviera hecho de aire. Manuel caminaba detrás de mí, atento por si perdía el equilibrio, pero no me tocó. Quizá intuía que ahora mismo cualquier contacto humano podría derrumbarme por completo. Cuando llegamos a la cocina, me sostuve del respaldo de una silla. Necesitaba sentarme, respirar, sentir algo firme bajo mis manos. Manuel dejó su caja de herramientas sobre la mesa y se quitó el casco, limpiándose el sudor de la frente. Señora Rosa, dijo con voz suave pero firme, escúcheme bien. Usted no puede quedarse en esta casa ni un minuto más de lo necesario. Yo miré alrededor. La cocina parecía tan normal, la mesa redonda donde Javier y yo cenábamos en silencio, las tazas de barro que coleccioné durante años, la ventana por donde cada mañana entraba la luz. Todo lucía exactamente igual que siempre, y sin embargo ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una trampa silenciosa. ¿Y si está equivocando?, pregunté con un hilo de voz. Manuel, ¿y si todo esto es un malentendido? Mi hijo puede ser torpe, puede ser descuidado, pero no es un criminal. Él no haría algo así. No a mí. Manuel apretó los labios como queriendo escoger bien sus palabras. No le estoy diciendo que su hijo sea un monstruo, señora. Le estoy diciendo lo que vi. Y lo que vi es peligroso, muy peligroso. Lo que haga después con esa información es decisión suya. Pero si fuera mi madre, ya estaría empacando sus documentos. Si fuera mi madre. Esa frase volvió a golpearme en el pecho. Había una sinceridad tan profunda en su voz que por un instante sentí ganas de llorar, no por miedo, sino porque alguien estaba cuidando de mí sin pedir nada a cambio. Algo que hacía tiempo no sentía ni siquiera de parte de mi propio hijo. Tragué saliva. ¿A dónde voy a ir?, murmuré. No tengo familia cerca. Mis amigas ya casi no salen de casa. ¿Ir a molestar a alguien? No quiero eso. No necesita ir con nadie, respondió Manuel. La puedo llevar a un hotel sencillo, seguro. Yo me encargo del registro. Usted solo necesita llevar sus documentos y unas cuantas cosas personales. ¿Y Javier? ¿Qué le digo cuando vuelva? Manuel negó con la cabeza inmediatamente. Nada. No le diga nada. Si sospecha que usted sabe algo, podría actuar de manera impulsiva. Y no quiero imaginar qué podría pasar entonces. Me llevé la mano al pecho. El simple hecho de que alguien insinuara que Javier podría hacerme daño me producía náuseas. Él me quiere, repetí casi para convencerme a mí misma. Es mi hijo, me cuida. Él siempre me dice que solo quiere lo mejor para mí. Entonces, si es así, respondió Manuel con calma, no perderá nada por salir un par de días mientras aclaramos esto. Y si no es así, pues estará segura mientras investigamos. Miré mi casa una vez más. Había recuerdos en cada rincón, la foto con mi esposo, el día de nuestra boda, el cojín bordado por mi suegra, la silla donde Javier hacía su tarea cuando era niño.
¿Cómo podía ser posible que aquel techo, que una vez nos protegió, ahora ocultara algo tan siniestro? Pero más miedo que irme me daba quedarme. Asentí finalmente con un movimiento pequeño, casi imperceptible. Está bien, me iré. Solo deme unos minutos para recoger mis cosas. Subí a mi habitación. Cada peldaño de la escalera parecía crujir más fuerte que nunca, como si la casa entera quisiera retenerme. Entré al cuarto y cerré la puerta con llave, aunque no sabía por qué. Tal vez porque necesitaba sentir que ese espacio, al menos por unos minutos, seguía siendo mío. Abrí el closet y saqué una pequeña maleta azul. Comencé a guardar ropa, 2 mudas sencillas, mi suéter favorito, mis sandalias, el rosario que siempre guardo en la mesa de noche. Cada prenda me recordaba algo, un viaje, una tarde con mi esposo, un cumpleaños. Me mordí los labios para no llorar. Luego abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, la escritura de la casa, la póliza del seguro de vida, los papeles de mi pensión. Y allí, entre las carpetas, vi algo que me detuvo. El corazón. La póliza del seguro del hogar que Javier me hizo firmar hace unos meses para estar más tranquilos. Él insistió. Mucho. Yo firmé sin pensar. Tomé la póliza con manos temblorosas. «¡No puede ser!», susurré. Quizá era casualidad, quizá era protección, quizá no había nada extraño. Pero por primera vez una sombra de duda cruzó por mi mente. ¿Por qué Javier había insistido tanto en el maldito seguro? ¿Por qué ahora todo coincidía? Guardé la carpeta en la maleta y la cerré. Respiré hondo, muy hondo, y bajé. Manuel me esperaba en la sala. Cuando me vio con la maleta, asintió en silencio. No me preguntó nada. No hizo ningún comentario. Solo tomó su caja de herramientas y abrió la puerta principal para que saliera. El aire de la calle me golpeó el rostro. Era cálido, con olor a pan dulce recién horneado de la tienda de la esquina. Algo tan cotidiano, tan familiar, pero en mis circunstancias se sentía como un recordatorio brutal de que estaba dejando mi hogar atrás sin saber si algún día podría volver. Caminamos hasta su camioneta vieja de color blanco. Subí al asiento del copiloto mirando la casa por la ventana. Manuel arrancó el motor. «No se preocupe, señora», dijo. «Solo será por unos días. Usted estará bien». Pero yo no podía dejar de pensar en una sola cosa. Si Javier llega y no me encuentra, ¿qué va a hacer? Mientras nos alejábamos, la casa se hizo cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Y con ella, mi vida entera. El camino hacia el hotel fue silencioso. Manuel conducía concentrado, mirando los espejos cada pocos minutos como si temiera que alguien nos siguiera. Yo mantenía la maleta en mi regazo, abrazándola como si fuera un salvavidas. A cada semáforo me temblaban las manos. El miedo, ese viejo enemigo que creí haber vencido cuando enviudé, volvía a instalarse dentro de mí frío y pegajoso. Llegamos a un hotel pequeño, modesto, en el centro de la ciudad. Un letrero luminoso titilaba «Habitaciones disponibles». Manuel entró, primero habló con la recepcionista y pagó por una habitación a su nombre. Para que nadie pueda rastrear su estadía, me dijo en voz baja, entregándome la llave. «Suba, descanse un poco. Yo regresaré a su casa para revisar más a fondo y tomar evidencias». Se me apretó el corazón. «¿No es peligroso para usted?». Él sonrió apenas. «He visto cosas peores. No se preocupe por mí, preocúpese por usted». Subí al cuarto. Era sencillo, una cama matrimonial, un televisor viejo, una ventana hacia el callejón. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la orilla de la cama. No sabía si llorar, rezar o salir corriendo. Pero lo que sí sabía
era que no podía volver a casa. No todavía. Pasaron unos 40 minutos antes de que mi teléfono vibrara. Era un mensaje de Javier. «Mamá, no estás en casa. ¿Dónde estás?» No respondí. Aún no tenía fuerzas para inventar una excusa convincente. 3 minutos después, llegó otro. «Todo bien, Manuel», me mandó un mensaje raro hace rato. «¿Te dijo algo?» El miedo me recorrió el cuerpo como un relámpago. ¿Por qué Manuel le habría mandado un mensaje? ¿O era Javier inventando cosas para hacerme hablar? Decidí no contestar. Me recosté en la cama, cerré los ojos y respiré hondo. Necesitaba calma, necesitaba claridad. Apenas había logrado relajarme cuando recibí una llamada. Era Manuel. «Señora Rosa, necesito que escuche con mucha atención y mantenga la calma». Me senté de golpe. ¿Qué pasó? Él inhaló profundamente antes de hablar. Ya estuve en su casa. Me metí de nuevo al ático y tomé más fotos. Pero encontré algo más, algo peor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué encontró? No es solo un circuito para provocar incendio. Su voz tembló apenas. Hay un cable adicional conectado desde el ático hasta el patio trasero. Seguí el cable. Y señora, su hijo instaló un segundo sistema en la pequeña bodega que está detrás de la casa. ¿Una bodega?, pregunté confundida. Pero esa bodega casi no se usa. Está llena de cosas viejas. Sí, pero ahora no está llena, respondió Manuel. Alguien la vació. Y ahí encontré marcas recientes de químicos, líquidos inflamables. Olía a disolvente a gasolina. Fue como entrar a una trampa. Me llevé la mano a la boca. «No, no puede ser». «Escúcheme», continuó Manuel. «El sistema en el ático no es el único punto de ignición. Hay un segundo, lo que sea que estaban planeando. No era improvisado, era intencional, calculado. Doble fuente de fuego, para asegurar que el incendio tomara fuerza». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudieran detenerlas. Mi hijo. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaría? Hubo un silencio breve. «El seguro de la casa», dijo Manuel finalmente. Encontré copias del contrato en la bodega. Y hay una nota escrita a mano con cifras. Grandes cantidades de dinero. También encontré algo más. Algo que explica muchas cosas. Tragué saliva. «Dígame». «Javier tiene deudas, señora. Deudas grandes. Deudas peligrosas. En una hoja encontré anotado un nombre, el Cholo. Y créame, ese no es el tipo de persona con el que uno quiere deber dinero». Me quedé fría. El Cholo era un nombre que conocía de las noticias y murmullos de la colonia. Un prestamista, un tipo violento, alguien a quien nadie se atrevía a incomodar. «Creo que su hijo está desesperado», continuó Manuel. «Y cuando la gente está desesperada, hace cosas impensables, pero nada justifica que intentara ponerla en riesgo a usted». Sentí que me faltaba el aire. «Pero él me quiere. Yo lo crié sola. Siempre me decía que yo era lo más importante en su vida». «Lo sé», dijo Manuel con voz suave. «Pero no son sus palabras las que importan ahora. Son sus actos». Me quedé en silencio. Manuel continuó. «¿Hay más?». Mientras estaba tomando fotos, escuché una camioneta detenerse frente a la casa. Corrí al ático para esconderme. Reconocí la voz de Javier. No estaba solo. Había otro hombre con él. Hablaron en la sala, fuerte, molestos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué dijeron? Discuten sobre dinero, sobre la fecha límite, sobre que todo tenía que pasar pronto. Y Javier dijo algo que me heló la sangre.
Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Qué dijo? Manuel dudó, como si no quisiera ser él quien destrozara lo que quedaba de mi corazón. Dijo: si no pasa esta semana, estamos muertos. Mi mamá tiene seguro, la casa también, es la única forma. Luego el otro hombre le gritó algo como: entonces hazlo ya. ¿No te tiembla la mano para nada más? Tuve que apoyar mi espalda en la pared. Mis piernas ya no me respondían. Manuel siguió. Intentaron subir al ático. Yo salí por la ventana y bajé por el tejado. No me vieron. Pero señora, ellos ya sospechan. Él sabe que usted no contesta el teléfono. Creo que está empezando a inquietarse. Dios mío, murmuré. Dios mío. Escúcheme bien. Tengo todas las fotos aquí. Y voy camino a usted para mostrárselas. Luego debemos ir a la policía. Ya no es una suposición. Es un intento claro de homicidio. Y si él descubre que usted está fuera, podría buscarla. Me llevé la mano al pecho. Sentía un hueco enorme abrirse dentro de mí, un dolor que no sabía que el corazón humano podía soportar. Javier, mi niño, el mismo que dormía en mis brazos cuando tenía fiebre, el que lloró cuando murió su padre. ¿Cómo era posible que ahora quisiera hacerme daño? No puedo creer que esto sea real, dije entre sollozos. Es real, señora. Y ahora debemos actuar rápido. Voy para allá. No abra a nadie. No conteste llamadas. No regrese a la casa. ¿Me entendió? Asentí, aunque él no podía verme. Sí, Manuel. Aquí lo espero. Colgué. Y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. Los minutos en el cuarto del hotel parecían horas. Caminé de un lado a otro sin poder detener mis manos, que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Miraba la ventana cada pocos segundos, temiendo ver la silueta de Javier abajo buscándome. El sonido del aire acondicionado era lo único que mantenía el silencio a raya. Me repetía una y otra vez: no es cierto, no puede ser. Javier no sería capaz. Pero también estaba lo que Manuel había visto, lo que había escuchado, el temporizador, los cables, la bodega vacía, la gasolina, el nombre del prestamista. Y sobre todo esas palabras, esa frase que jamás podría olvidar: mi mamá tiene seguro, la casa también, es la única forma. Sentí que mi corazón se rompía despacio como cristal astillándose. Un golpecito en la puerta me sacó del trance, apenas audible, 3 golpecitos suaves. Me congelé. Señora Rosa, susurró una voz familiar a través de la puerta. Soy Manuel, soy yo, no abra hasta que esté segura. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. Era él, su rostro cansado, preocupado, pero definitivamente él. Abrí la puerta y él entró rápido, cerrándola con llave detrás de sí. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y el celular en la mano. Tenemos que apurarnos, dijo sin rodeos. Su hijo no está en casa. Salió hace 20 minutos con ese hombre. No sabemos a dónde fueron, pero no creo que estén muy lejos. Me senté en la cama. Manuel, dígame la verdad. ¿Estoy en peligro? Él no respondió enseguida. Abrió la carpeta y dejó caer sobre la cama un montón de fotos impresas. Fotos del ático, del temporizador, de los cables, de la bodega vacía, del bidón con restos de gasolina. Fotos donde todo parecía más siniestro aún que en mis recuerdos. Sí, respondió finalmente, y no puedo permitir que esté sola ni un minuto más. Respiré hondo tratando de no llorar otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la policía, ya mismo, pero antes necesito que vea algo. Tomó su celular y puso un audio. Se escuchaba ruido, pasos, voces lejanas. Y de pronto
claramente la voz de Javier. Si no pasa esta semana, estamos muertos. ¿Es ella o nosotros? Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. Luego la voz del otro hombre. No seas cobarde, Javier. Solo prende todo y ya. El audio terminó. Manuel lo guardó. Yo me quedé inmóvil. No hay nada más que pensar, dijo él con voz baja. Nos vamos ya. Me puse de pie, pero mis piernas no respondieron. Manuel tuvo que tomarme del brazo para ayudarme a caminar. Estoy aquí, me dijo suavemente. No la voy a dejar sola. Bajamos por las escaleras para evitar el elevador por precaución. Llegamos al lobby y Manuel echó un vistazo rápido antes de guiarme hacia la salida lateral. Por aquí, susurró. Mi camioneta está a media cuadra. Pero apenas dimos unos pasos hacia la calle, Manuel se detuvo de golpe y me empujó suavemente hacia atrás. No salga, no se mueva. ¿Qué pasa?, murmuré asustada. Él no respondió. Solo señaló discretamente con la barbilla hacia el frente. A lo lejos, estacionada justo frente al hotel, estaba una camioneta negra, una que yo conocía, la de Javier. Mi corazón se aceleró tanto que sentí náuseas. ¿Está? Ahí susurré. Manuel entrecerró los ojos. Sí, pero no está adentro. Eso es lo preocupante. Miré alrededor nerviosa, esperando verlo aparecer entre los autos o desde la esquina. Manuel me tomó del brazo. Volvamos adentro, ordenó. No podemos salir por aquí. Nos apresuramos de regreso al lobby. La recepcionista nos miró extrañada. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, respondió Manuel. Solo olvidamos algo en la habitación. Subimos de nuevo rápido, pero cuando llegamos al pasillo del segundo piso, Manuel se detuvo, sacó su teléfono y marcó un número. ¿A quién llama?, pregunté. A un amigo, respondió sin mirarme. Un policía. La llamada duró menos de 1 minuto. Manuel colgó. Está en camino con 2 patrullas. Vamos a esperar aquí. No abra la puerta por nada ni por nadie. Nos encerramos en la habitación. Manuel se quedó junto a la puerta escuchando. Yo me senté en la cama, abrazando mi propio cuerpo, como si pudiera detener el temblor. Pasaron 5 minutos, luego 10. Cada segundo se sentía eterno. Manuel, murmuré. ¿Cree que Javier sabe que estoy aquí? Manuel apretó la mandíbula. Él no es tonto. Si vio mi camioneta en el estacionamiento del hotel y usted no regresó a casa, es muy probable que lo sospeche. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era mi bebé, mi niño. Dormía abrazado a mí. ¿En qué momento se convirtió en esto? La gente cambia, señora, respondió con tristeza. A veces por necesidad, a veces por miedo, a veces por ambición. Pero nada de eso justifica lo que estaba a punto de hacerle. De pronto un ruido seco se escuchó en el pasillo. Como un golpe. Manuel levantó la mano para que guardara silencio. Se acercó un poco a la puerta, inclinado, escuchando. Otro golpe. Más fuerte. Mi respiración se detuvo. Los ojos de Manuel se abrieron con alarma. Señora, aléjese de la puerta. Me moví hacia la esquina contraria de la habitación, las piernas entumecidas por el terror. Al tercer golpe, Manuel murmuró. Ese no es un policía. Y entonces, como si el tiempo se partiera en 2, escuchamos una voz que reconocí al instante, una voz que llevaba 34 años escuchando. Mamá, sé que estás ahí. Ábreme la puerta. No quiero hacerte daño. Solo quiero hablar. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Javier estaba justo afuera. El sonido de la voz de Javier atravesó la puerta como un cuchillo, desgarrando el aire de la habitación. Era su tono, esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo. Pero ahora tenía un matiz extraño, un filo inquietante,
como si detrás de cada palabra hubiera una amenaza escondida. Mamá, ábreme, no tienes por qué esconderte de mí. Su voz temblaba ligeramente, o quizá era yo quien temblaba. Manuel me hizo una seña silenciosa con la mano, no hables. Yo asentí respirando entrecortado. Sé que estás ahí. Escuché tu teléfono. Mamá, por favor, insistió él desde el pasillo. Manuel se movió hacia la puerta con la precisión de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. Pegó el oído para escuchar mejor. Yo me escondí detrás de la cortina sin atreverme a asomarme. Un tercer golpe llegó esta vez más fuerte, más urgente. Mamá, necesitamos hablar. Es importante, no hagas esto difícil. Manuel me miró y susurró casi sin mover los labios. No le responda, ni una palabra. Mi pecho se apretó. Oír a mi hijo al otro lado de una puerta, como si yo fuera una desconocida, fue la puñalada más profunda que había sentido en mi vida. Quise abrir, quise abrazarlo, quise creer que todo era un malentendido, pero luego recordé las fotos, el temporizador, el bidón de gasolina, las voces en el audio, las palabras ¿es ella o nosotros? Eso me mantuvo firme. De pronto el tono de Javier cambió. Se volvió más bajo, más frío, más calculado. Mamá, si no abres, voy a entrar igual. ¿Me oyes? No me hagas perder la paciencia. Manuel apretó la mandíbula. Ya vienen las patrullas, susurró. Resista un poco más. Pero Javier golpeó la puerta, no con los nudillos esta vez, con fuerza, con rabia. ¡Bam! Ábreme, no me obligues, gritó. Di un salto del susto. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Ese no era mi hijo. Ese no podía ser mi Javier. Ese hombre del otro lado sonaba como un extraño peligroso. ¿Y si sí quiere hablar? Balbuceé sin pensar. Tal vez si lo escucho. Manuel se giró bruscamente hacia mí. No, señora, ese hombre no viene a hablar. Viene a terminar lo que empezó. Lo escuché con mis propios oídos. No le debe nada. Usted no le debe nada. Déjeme encargarme. Sus palabras fueron duras pero necesarias. Me obligaron a despertar. Los golpes continuaron cada vez más violentos. Mamá, sé que no estás sola ahí dentro. Lo sé, ese maldito técnico. ¿Qué te dijo? ¿Qué te llenó la cabeza? Mi corazón se heló. Manuel, susurré. Él ya sabe que está usted aquí. Ya lo imaginaba, dijo él con serenidad tensa. Pero no importa, la policía está por llegar. Como si hubiera escuchado sus palabras, Javier respondió desde afuera. La policía no va a llegar a tiempo, mamá. Sal, por favor. Podemos arreglar esto. Solo abre. Sus súplicas eran veneno recubierto de cariño. Dolían, confundían, pero no engañaban. De pronto, pasos pesados resonaron en el pasillo. Javier no estaba solo. Se oía otra voz grave, áspera. Apúrate, muchacho, no tenemos toda la noche. Mi sangre se congeló. El prestamista, el cholo o uno de sus hombres. Javier respondió nervioso. Déjame pensar, es mi mamá. Pues dale un empujón a la puerta y ya. Se acabó el asunto. Manuel me tomó del brazo, llevándome hacia la esquina más alejada de la puerta. Señora, escóndase detrás de la cama, ahora. Obedecí sin protestar. Me arrodillé detrás de la cama, cubriéndome la cabeza con las manos. Mis lágrimas caían sin control. Manuel se posicionó junto a la puerta, sin hacer ruido, con el teléfono en mano, ya marcado en 911, listo para presionar solo un botón. Los pasos afuera se detuvieron. Un silencio espeso invadió el pasillo. Y luego, ¡crack! Alguien golpeó la puerta con el hombro. Casi cede. Di un grito ahogado.
Ábrela ya, Javier, rugió la voz desconocida. ¿O la abro yo? Espera, espera. Mamá, por favor. Solo dime dónde estás. No quiero asustarte. Manuel respiró hondo y murmuró. 5 segundos. Solo necesitamos 5 segundos más. Como respuesta divina, justo en ese instante, se escucharon sirenas, cercanas, muy cercanas. Los pasos en el pasillo se frenaron de golpe. «Nos tenemos que ir», gritó el hombre desconocido. «¡No, mi mamá!». «Vámonos, idiota, o nos van a encerrar para siempre». Se escucharon pasos apresurados corriendo hacia las escaleras. Una puerta del hotel se abrió, luego otra. Después, silencio. Manuel abrió lentamente la puerta de la habitación, asomándose con cautela. «Ya se fueron», susurró él. «La policía está aquí». «Ya pasó, señora». «Ya pasó». Sentí mis piernas fallar. Manuel tuvo que ayudarme a levantarme. Caminamos afuera, donde 2 oficiales con linternas llegaban corriendo por el pasillo. «¿Está usted bien, señora?», preguntó uno. No sé», respondí con honestidad. «Estamos para protegerla», dijo el otro. «Vamos a llevarla a un lugar seguro. A partir de ahora no estará sola». Miré a Manuel. Él asintió. «Ya no tiene de qué preocuparse», dijo él. «Ahora sí vamos a la policía. Ellos se encargarán de lo demás». Y por primera vez en toda mi vida, tuve que aceptar que necesitaba ser rescatada de mi propio hijo. La sala de interrogatorios de la comandancia olía a café viejo y cansancio. Me envolvieron en una cobija gris, aunque no sabía si temblaba por frío o por miedo, o porque todavía no podía creer lo que acababa de vivir. Manuel estaba sentado a mi lado firme como un guardián silencioso. 2 oficiales tomaban nota, mientras otro revisaba las fotografías del ático, ampliándolas en una pantalla grande. El temporizador, los cables pelados, la bodega vacía. Todo parecía sacado de una pesadilla. Y sin embargo, era la realidad. «Señora Rosa», dijo el oficial Ramírez, «lo que usted y el señor Manuel han traído es evidencia suficiente para abrir una investigación de intento de homicidio». Tragué saliva. «¿Y Javier?», pregunté con la voz quebrándose. «¿Dónde está?». Mandamos una patrulla a su domicilio, pero no estaba. Tampoco su vehículo. Estamos rastreando las cámaras de la zona. No podrá esconderse mucho tiempo». Esa última frase, lejos de tranquilizarme, me rompió un poco más el corazón. Yo no quería que lo atraparan. Tampoco quería que quedara libre. No quería nada. Solo quería despertar de ese infierno. Manuel apoyó su mano en mi hombro. «Lo está haciendo muy bien», me dijo suavemente. «Solo falta un poco más. Luego todo pasará». Pero yo sabía que no, nada volvería a ser igual. Después de varias horas dando mi testimonio, un agente entró con expresión seria. «Oficial Ramírez, encontramos el vehículo del sospechoso». Mi pulso se aceleró y él preguntó: «Manuel». El agente dudó. Había 2 hombres dentro. Uno coincide con la descripción del prestamista. El otro estaba nervioso, alterado. Lo detuvimos sin resistencia. Sentí como el suelo se me iba. «¿Era mi hijo?», pregunté casi sin aire. El oficial asintió lentamente. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. «Javier, mi niño, arrestado en una patrulla, convertido en un criminal». Una palabra tan dura, demasiado dura para asociarla con la criatura que yo misma había traído al mundo. Me llevé las manos al rostro y lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. «Lo siento, señora», dijo el oficial sincero. «De verdad lo siento». Manuel pidió permiso para acompañarme afuera unos minutos. El aire nocturno era fresco y olía a tierra húmeda. Me senté en una banca frente a la comandancia.
Las luces amarillas del alumbrado hacían sombras largas en el pavimento. Nunca pensé, logré decir entre sollozos. ¿Cómo llegamos a esto, Manuel? ¿Qué hice mal? Nada, respondió él sin dudar. Usted no hizo nada mal. Él tomó malas decisiones. Él permitió que el miedo y la ambición lo destruyeran. No es su culpa. Pero yo lo crié, insistí. Yo le enseñé a ser honesto, a trabajar duro, a nunca hacer daño. A veces, por más amor que demos, las personas eligen su camino, respondió Manuel con tristeza. Y a veces ese camino es oscuro. Me quedé mirando la calle vacía, escuchando el eco de autos lejanos. El mundo seguía girando mientras mi vida se desmoronaba. Un agente salió minutos después. Señora Rosa, dijo amablemente, su hijo está bajo custodia. Está dando su declaración. Será presentado ante un juez mañana mismo. Por su seguridad no podrá volver a su casa esta noche. Y mis cosas las resguardaremos. Usted no regresará sola. Le acompañaremos cuando sea seguro. Yo asentí sin fuerzas. Tenemos otra noticia, añadió. El hombre que acompañaba a su hijo confesó que habían planeado todo por la presión de las deudas y admitió que la casa y el seguro eran la única salida. Mi alma se encogió. Manuel apretó mi hombro. Esa presión ligera fue un ancla para no ahogarme. ¿Puedo verlo?, pregunté temblando. El agente negó con suavidad. No es recomendable. Está alterado y usted es la víctima en este caso. Mejor descanse. Mañana podrá decidir si quiere escucharlo o no. Víctima. Jamás pensé escuchar esa palabra asociada a mi relación con Javier. Horas más tarde, me ofrecieron una habitación segura en un edificio anexo a la comandancia para descansar. Manuel insistió en quedarse hasta que me sintiera más tranquila. Gracias, le dije con la voz áspera de tanto llorar. Usted no tenía por qué involucrarse así. Él sonrió tristemente. Cuando vi lo que vi, no podía hacer otra cosa. Le dije que si fuera mi madre, yo haría lo mismo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón roto. Me acosté en la cama, pero no pude dormir. La noche entera escuché la respiración del edificio, el sonido del viento, los pasos de los guardias. Intenté recordar al Javier pequeño, al niño que me regalaba flores del jardín y me decía que yo era su heroína. Ese niño ya no existía, y aceptar eso fue la herida más profunda. Al amanecer me llamaron para avisarme que Javier sería trasladado a los juzgados. No quise verlo. No todavía. Sabía que enfrentarlo significaría ponerle nombre definitivo a la traición. Decidí no vivir más en aquella casa. En cuanto el caso avanzó, la vendí. Cada rincón tenía el olor del miedo. Con ese dinero y la seguridad recuperada, me mudé a un departamento pequeño cerca del mar. Allí el aire huele a libertad. Allí el fuego ya no me persigue. Sigo hablando con Manuel. Sigue visitándome. Sigue recordándome que todavía existe bondad en el mundo. Y a veces cuando cae la tarde, me siento en el balcón, escucho el sonido de las olas y pienso en algo que quiero compartir contigo, que estás escuchando esta historia. A veces el peligro no viene de afuera, viene de quienes amamos, de quienes jamás sospecharíamos. Y aunque duela aceptarlo, debemos elegir la vida. Debemos elegirnos a nosotros mismos. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame. ¿Alguna vez sentiste que un detalle pequeño cambió el rumbo de tu vida? Déjalo en los comentarios. Me encantará leerte. Y cuéntame también, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Si quieres más relatos como este, intensos, profundos, llenos de emoción y sorpresas, no olvides suscribirte. Aquí juntos seguiremos compartiendo historias que nos estremecen y que nos recuerdan la fuerza
que tenemos para sobrevivir incluso a lo impensable. Gracias por acompañarme hasta el final.